Bueno, familia, buenos días. ¿No se escucha? Buenos días. Bueno, qué rica esta mañana para todos poder compartir juntos. La lluvia nos ha ayudado a estar más juntos los unos con los otros. Y bueno, creo que Dios ha sido muy bueno con nosotros. Qué bueno estar aquí. Un saludo para los nuevos. Los que no nos conocemos, mi nombre es David Henao y sirvo al Señor en Londres. Y bueno, antes de continuar a la predicación del día de hoy, que le llamaremos algo como Dios usa a las personas que, repita conmigo, Dios usa, una sola voz, Dios usa a las personas ¿qué? Muy bien, vamos a definir esos 5 qués en los siguientes minutos. Entonces, usted puede ver este cuadro y yo lo voy a invitar a que saque una hoja y dibuje eso rápidamente, y entre punto y punto vamos a encontrar juntos en este pequeño viaje que vamos a hacer qué es lo que Dios quiere hablarnos. Hoy vamos a hablar del llamado. Pero antes de continuar eso y de hablar, quiero enviar un saludo porque tenemos a algunos multicampus. Tenemos a Barcelona. Démosle un aplauso, Señor, por Barcelona, y un saludo. No sé cuántos hay allí, quizás unos 100 y pico de personas. Y no sé si pueden ver ellos todo lo que hay aquí, pero nos están viendo en este momento. Y nosotros también estamos en Londres reunidos, otros tantos. New Jersey también estamos. ¿En dónde más? En Canadá. Y tenemos mucha gente que nos está mirando seguramente online. O sea que si sumamos los que hay aquí hay ¿qué? 500 personas, más 100 allí, 100 allá, algunos que están reunidos. Bueno, es un super congreso. Denme un aplauso por eso, por favor. Sí, fuerte, un aplauso. Qué chévere poder estar. Bueno, hoy no voy a predicar solo. Hoy voy a pedirle a 6 personas que me ayuden a predicar, ¿sí? Y vamos a llamarlas en unos momentos. Pero antes de eso voy a decirles cuál es el objetivo de hoy. Bueno, hoy a mí me tocó continuar con lo que Enrique explicó esta mañana, ¿sí? Todos hemos hablado en la tarde de ayer, se habló del orgullo, de la familia, luego hablamos del rechazo, y hoy estuvimos hablando de ese gran llamado, pero que nos hace y Cristo en nosotros. Ahora a mí me corresponde enseñar cómo vamos a hacerlo, ¿sí? Y voy a intentar explicar ese cómo dentro de la siguiente perspectiva que usted ve ahí, que ya la debe tener en su hoja para hacerlo. Entonces, al final también quiero invitarlos, y si nos da el ambiente y el Espíritu Santo y el poder para hacerlo, voy a invitar a hacer un compromiso de un año. ¿De cuánto? ¿No se escucha? ¿De cuánto? Un año. Vamos a comprometernos por un año. Quiero animarlo. No se tiene que comprometer, pero quiero animarlo a que después de esto usted pueda comprometerse a hacer un compromiso, valga la redundancia, de un año, teniendo en mente que las misiones, ¿sí? Al final creo que hay unos papelitos que vamos a rellenar, y aparte de lo que nos vamos a comprometer con estas 5 áreas que Dios utiliza a las personas, vamos también a comprometernos con las misiones. Ayer dijimos y salió una gran cantidad de gente al frente, y vamos a comprometernos a enviar misioneros, a orar por misiones, a movilizar gente para las misiones, y si Dios nos lo permite, ir a misiones, ¿sí? Cuando uno de nosotros va, está representándonos a todos. Amén. Muy bien, entonces eso es lo que vamos a hacer si Dios nos permite al final. Bueno, antes de llamar y de comenzar entonces con eso, es porque quiero explicarles esas 5 características de las personas que Dios usa. Voy a hablar de 5 características de las personas que Dios usa. Esas personas que Dios está trabajando y Él quiere que tengan esas características para usarlos. Y yo quiero inspirarlo, que Dios nos inspire a través del día de hoy, nos permita, y usted salga empoderado, porque va a escuchar a algunas de las personas que vamos a ver. Pero quiero decirles, si lo está notando, que a Jesús no solamente nos llama la atención su carácter de Jesús,
sino que también nos llama la atención su llamado. ¿Sí? A veces nos vemos y nos comparamos con el Señor y es lo que Dios quiere. Cristo tiene que ser formado en nosotros y nos llama mucho su santidad, su poder, nos llama mucho quién es Él. Pero yo creo que Él también nos pide a nosotros que imitemos su llamado. Miren, ese llamado que es tan extraordinario y que marca la diferencia de una manera tan eficaz y una diferencia tan impactante en todas las personas. Entonces, hoy yo quiero hablarle del llamado supremo. Hoy quiero inspirarlos, quizás ya la última saliendo es un buen tema para que terminemos. Obviamente falta una reunión más, pero que nos inspiremos a decir: yo quiero ese llamado, ese supremo llamamiento. Yo quiero llevar ese supremo llamamiento a cabo, y esa es la tarea. Cuando Jesús, ayer nos hablaba Jorge, que acerca de la mies y que los obreros eran muchos, él lo menciona un poquitito, pero cuando Jesús les pidió a los oyentes allá en los evangelios que oraran por obreros, le recuerda que él le pide a los discípulos: oren por obreros. Yo creo que él estaba no solamente pidiéndole a los discípulos que oraran por obreros, sino que también ellos, los oyentes, orásemos por obreros. Pero también era una manera de decirnos: ustedes son los obreros. Repita conmigo: yo soy, más fuerte, yo soy el obrero. Nosotros somos los obreros. Y la iglesia existe para eso. La iglesia tenemos una labor muy grande, y es cosechar hombres, reciclarlos, transformarlos, mirarlos, cambiarlos y volverlos a enviar. Esa es nuestra labor, es una labor muy grande. Esta es la fábrica de hacer discípulos. ¿Para qué es la iglesia? La iglesia está para hacer discípulos. Todo nuestro trabajo, de diversas formas, estamos haciendo discípulos. Desde la cafetería hasta los ujieres, desde la cocina, todo el mundo está haciendo discípulos. La iglesia está en el negocio de hacer discípulos, está en la empresa de hacer discípulos, está en la fábrica de hacer discípulos, de llevar a hombres a que se parezcan a Cristo. Y esa es la razón por la cual la iglesia existe. Ahora, tiene muchísimas maneras de verse y tiene grandes 5 ministerios: y el apóstol, los profetas, los evangelistas, los maestros y los pastores. Y todos ellos tienen que hacer algo para alcanzar eso que Dios quiere. Todos tienen que hacer algo para ser discípulos y no, hacer discípulos. Y eso es lo que tenemos nosotros que hacer. Sin embargo, como dijeron acerca de la China hace muchos años, Napoleón, cuando fue a ese gran país y lo ve desde afuera, dijo: ese día que esta gente se levante va a ser una transformación tremenda. Eso fue en los tiempos de Napoleón. Ahora imagínense qué es la China en este momento, si no es un gran gigante despierto. Bueno, lo mismo debe ser la iglesia. Si la iglesia se despierta, si sacamos todo lo bueno, todos los dones que hay en medio de nosotros, si hacemos lo que Dios nos pide, imagínense todo lo que vamos a hacer. Denle un aplauso a Dios por eso, por favor. Se va a levantar un gran gigante que es la iglesia, y nosotros nos estamos levantando en este momento, y estamos levantándonos en una renovación y en una situación que nos está ayudando a crecer, y crecer no solamente en número, pero crecer en salud. Estamos una iglesia mucho más fortalecida con el tiempo, y eso es un gran alivio para todos nosotros. Vamos a Filipenses 3:14 un momento y escuche lo que dice Filipenses 3:14. Ya lo vamos a tener allí en pantalla. Avanzo hasta llegar a la meta de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Repita conmigo: el premio celestial. Eso se llama el gran llamamiento. Nosotros tenemos un llamado, tenemos una labor tan grande que hacer, y tenemos que animarnos y tenemos que percibir esa razón, tenemos que entenderla, tenemos que decir qué es lo que Dios quiere con nosotros. Y allá en medio de todos nosotros Dios tiene talentos, tiene ministerios, tiene experiencias difíciles, experiencias fáciles que pueden ser usadas por Dios en cualquier momento, y que Él las quiere usar, y por eso queremos movilizar y llegar hasta el punto donde Dios nos quiere llegar. Entonces yo necesito explicarle 5 características para eso que Dios va a utilizar en las personas, si ellos lo quieren o no.
Esas 5 características yo los quiero animar ahora. No son las únicas 5 características, pero quiero animarlos a que eso sean las 5 características que usted hoy se lleve a su casa y pueda entenderlas. Y vamos a ver algunas personas que nos van a contar. Quiero que sepa esto, que el llamado, y vamos a intentar demostrarlo con las personas que van a venir en unos minutos, que no es para gente adulta, pequeña, que no es para hombres o mujeres, que no es solamente para edades, que no es para posiciones, no es para el que esté más atrás. Usted va a encontrar un pastor aquí sentado, una pastora quizás, y va a encontrar un joven, de todos los aspectos. Vamos a intentar probarlo, pero quiero que ellos nos den un testimonio acerca de cada cosa de estas. Entonces quiero llevarlo a la primera. Anote la primera, característica. Dios usa las personas que se renuevan. Repita conmigo, que se renuevan. El obstáculo más grande que tiene Dios somos nosotros. Por eso la primera renovación que tiene que haber es la renovación personal si queremos que Dios nos use. ¿Cuántos de ustedes han frenado o hemos frenado la obra de Dios en nosotros porque nosotros hemos sido el gran impedimento? Mire, la iglesia no tiene otro impedimento más que aquellos que creen, aquellos que están allí. Somos nosotros el impedimento. La gente muere por el impedimento, la gente pasa si hay alguna situación, se quita la vida, está dispuesta a entregarse, está dispuesta a hacer lo que sea. Pero el impedimento más grande de la iglesia somos nosotros. Por eso lo primero que tiene que hacer una persona para que Dios la use es renovarse. Y le pregunto, ¿cómo está su renovación? ¿Qué es lo que ha pasado en su vida? Las personas que Dios más usa usualmente son las que están frescas. Dios no pone vino en un odre viejo, porque ese odre se daña, se explota. Ese odre no puede ser utilizado por Dios. Por eso él se puede romper, y Dios solamente utiliza a gente renovada, fresca. Entonces, si queremos dar el siguiente paso a las misiones, si queremos dar el siguiente paso a la estructura, si queremos dar el siguiente paso en nuestras vidas, a lo que Dios le está llamando aquí en este momento, necesita comenzar con una renovación. Y esa renovación tiene que venir desde lo espiritual hacia afuera. Y no sé si le ha pasado, pero hay muchísimas historias que cuentan acerca de grandes cambios que pasaron después de que la persona se renovó. Sí, y vemos hombres en la Biblia, vemos grandes hazañas que se hicieron porque hubo renovación personal, y eso solamente la puede hacer el Espíritu Santo. Ahora, esa renovación a veces duele, y duele mucho. Esa renovación a veces duele porque tiene que ver directamente con una parte íntima que yo no quiero soltar. Entonces yo quiero hablarle a las personas aquí, y voy a pedirle a Cristina que me acompañe, porque uno de los testimonios más bonitos que yo puedo encontrar acerca de la renovación es el de ella. Y no sé si tenemos un micrófono, un momento, y podamos prestarle el micrófono. Y yo quiero preguntarle acerca de su renovación. ¿Sí? Yo recuerdo que veníamos hace días, hace un par de, no sé si fue un año, que estuvimos en Portugal todos. Y ella nos venía contando cómo fue su renovación. Todos sabemos que Paz ha sido arrebatado a la presencia de Dios, que no está con nosotros, que es un hombre de Dios y que nos está esperando en ese lugar. Pero para ella tuvo que pasar por un tiempo de renovación difícil. Y yo quiero inspirarlos a través de lo que ella nos dice hoy, que usted hoy se renueve en medio de la dificultad. Por eso le voy a preguntar a Cristina, a Cris, que cómo fue ese proceso de renovación que ella tuvo. ¿Cómo fue eso? Bueno, lo que pasó hace 2 años, efectivamente ahora acaba de hacer 2 años que Pat partió, fue en un momento de mi vida en el que yo venía del año más duro en mi vida cristiana, porque había tenido una lucha especial contra el control y contra Jezabel. Entonces, una de las cosas que yo había entendido en esa lucha había descubierto que mi gran enemigo eran mis propias fuerzas. Entonces había tomado una decisión, y era que yo necesitaba cada día buscar a Dios para no vivir en mis fuerzas. O sea, yo necesitaba todo lo que sabía acerca de mi devocional, de buscar al Señor. Había veces que no le dabas como tanta importancia por dejar pasar un día, pero era vital. O sea, yo había tenido un cuerpo a cuerpo con el diablo, le había visto, como si dijéramos, las orejas al lobo, había visto lo cruel, lo difícil, lo estancado, el dolor que podías experimentar con eso. Entonces, eso había pasado en ese año anterior.
Y pasa lo de Pat y yo realmente estaba en esas, ¿no? En esa fortaleza de la oración, pero y sí pensé, si esto me llega a pasar el año pasado, yo me muero. O sea, yo literalmente me muero y, vamos, me tomo mi vida, o sea, me quito la vida porque no hubiera podido enfrentarlo realmente. Entonces, entró como, a ver, para mí fue un shock. Yo jamás realmente, tú dices, estás preparado para la muerte, pero yo no pensaba que eso iba a pasar. No, nunca me pensé que yo me iba a quedar viuda, que Paz iba a morir con 57 años. Yo siempre me vi con él de mayor, viendo a nuestros nietos y éramos inseparables. O sea, nosotros íbamos al trabajo juntos, con lo cual yo entré en un shock y yo lo que veía era como si un coche nos hubiera accidentado y me hubiera ido por las nubes, él se estaba alejando de mí, yo estaba bajando poco a poco a la tierra. Y entonces tuve que enfrentar lo que era lo grande que es el dolor que se puede pasar y la muerte, que no podía hacer nada al respecto. O sea, no había nada que yo pudiera hacer. Ahora, tú contaste de varias cosas. Uno, la oración, la familia, la familia de la iglesia, lo que te renovó, ¿no? Sí, o sea, yo lo que pasó es que en ese momento yo eran 2 meses en los que yo estaba pues como en shock, pero nada podía hacer al respecto, o sea, eso no era, me sentía completamente impotente. Y entonces lo tuve que enfrentar y simplemente tuve que renovarme porque había gente a mi alrededor, estaban mis hijas, estaban mis yernos, estaban todos mis compañeros pastores, todos. Realmente ellos también habían tenido una pérdida. Si yo no me superaba y no dejaba de mirarme hacia mí misma, yo iba a aumentar su dolor también, porque ellos también estaban sufriendo. Entonces tenía que mirar hacia afuera, ya no podía mirar hacia mí mismo, sino que me tenía que renovar. Ok, voy a entonces a hacer una pregunta muy importante. ¿Cómo te usó Dios? Y esta es la pregunta más clave para nosotros, ¿sí? ¿Cómo te usó Dios después de que te renovaste? ¿Qué has experimentado tú después de salir de semejante dificultad y ser tan renovada? Quizás el oír su voz, el oír de las lecciones más importantes, que para mí ha sido realmente la gratitud. O sea, la gratitud me ha dado una nueva vida, un nuevo propósito, el poder ver la vida de otra manera, poder, en medio del dolor y de la pérdida, poder ver lo nuevo de Dios, y vi cómo había salido un fruto en medio del desierto, que era el poder tener ahora a chicas a mi cargo, cuidar de las hijas de algunos de vosotros. Tengo a Jenny, a Shari, que está conmigo, va a venir ahora a vivir también la hija de Álvaro, va a venir 1 año, entonces es un nuevo propósito que... Una de las cosas que más me aterró a mí cuando veníamos hablando y de verla es que Cris parece que no hubiera pasado por una situación como la que ha pasado. Ya sabemos que somos creyentes y alguno allá podrá decir, es que ella es pastora, es que ella debería saberlo, debería asumirlo, pero no es así. Sin embargo, la fuerza con la que se ha levantado Cristina ha sido para mí desde afuera una renovación increíble. Muchas gracias, que démosle un aplauso al Señor por ello. Si no nos renovamos, no podemos salir de la situación. Y mire, quiero darle 4 aspectos de la renovación. Primero, la primera renovación que tiene que haber en nosotros es con Dios. Y la renovación con Dios solamente se puede hacer a través de la oración, a través de estar con el Espíritu Santo y a través de la lectura de la Biblia. A veces pasamos tanto dolor y tantas situaciones difíciles o no queremos y queremos ser renovados sin orar, sin entrar en comunión con el Espíritu Santo. Quiero que sepa que no vamos a poder ser renovados a no ser de que pasemos por la misma puerta. Tiene que ser en el altar de Dios, la única manera. Y en eso estamos de acuerdo. Cris, una de las cosas que me decía cuando le preguntaba era, yo fui renovada porque venía orando por esta situación. Segunda renovación, anótelo allí por favor, que tiene que haber, es consigo mismo. Tiene que haber una renovación conmigo mismo. Y solo puedo llenar o llegar a esa renovación personal. Hay muchos de los que están aquí no están renovados consigo mismos, no se han perdonado, no han visto sus vidas, o simplemente, como la pregunta que hacía Enrique, ni siquiera saben que han recibido a Jesús o no. Y como no saben que han recibido a Jesús, al no saber que han recibido a Jesús, no son renovados porque no han sido confrontados con su verdad. Si queremos ser renovados como padres, como hijos, como misioneros,
como creyentes necesitamos tener un encuentro con nosotros mismos, es decir, con la palabra de Dios, y de dos maneras: me encuentro en verdad, y por otra parte me encuentro conmigo en gracia, en verdad y gracia. Señor, estoy en esta situación, mira, no he salido de este pecado, necesito renovarme. La verdad es que tú dices esto, yo necesito recibir tu perdón y recibirlo. Es importante, si no, no pasamos a esa renovación que necesitamos pasar. La siguiente renovación es mi relación con los demás. No podemos tener una renovación personal si no tenemos una renovación con las demás personas. Y eso significa que yo debo dejar de centrarme y renunciar a mí mismo para ver a los demás. La gran mayoría de problemas que tenemos en la vida y por los cuales nosotros no dañamos la relación con Dios es porque no tenemos una relación con los demás sana. Y por eso usted y yo necesitamos renovarnos. Entonces quiero invitarlo a que piense con quién está mal, a quién no ha perdonado, con quién se quedó usted, a quién no le pidió perdón. ¿Qué situación hay que usted no pueda tener una renovación personal de parte de Dios? Porque hay algo en usted que tiene en contra de otra persona o otra persona en su contra. Si queremos crecer, y si queremos, y cuando hablo de crecer no hablo solamente en número, hablo en salud. Si queremos reavivarnos, Cristina tuvo que llegar y hacer una cantidad de renovaciones a nivel interna hacia las demás personas. ¿Cómo miro yo a mis hijas? ¿Cómo miro yo a la iglesia? ¿Cómo miro yo a Dios? ¿Cómo me miro a mí? ¿Cómo hago para perdonar? ¿Cómo hago para seguir? Y sus momentos fueron difíciles. Yo he visto personas que se quedaron de negro, que se quedaron en luto, que nunca fueron renovadas, creyentes. Sin embargo, es que me parece que lo de ella es muy rápido y eso me aterra, pero eso me lleva a entender que pasó por una renovación. Esa renovación tiene que estar en nosotros. Anótelo por favor allí, necesitamos renovarnos. Y la cuarta renovación que quiero invitarlo a hacer es en el conocimiento. Si no hay renovación en el conocimiento, y muchas veces la renovación que tenemos que hacer en la mente es porque estamos insatisfechos con esta situación. Si usted no está insatisfecho con una situación en su vida, usted no va a querer renovarla, usted va a querer vivirla de esa misma manera. Bueno, nos dice Romanos capítulo 12 versículo 1: por lo tanto, amados, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo, santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Cuando Dios nos pide para renovarnos y para servirle y para que seamos útiles en sus manos, tiene que haber una renovación en la mente. Y la renovación tiene que venir de: no estoy contento con esta situación, tengo que hacer algo. Las grandes ideas, los grandes cambios vienen de decir: no estoy satisfecho, no estoy satisfecho con lo que me está pasando. Entonces quiero que piensen eso. Vamos a orar un momento, cierre sus ojos allí donde está. Espíritu Santo, queremos pedirte que nos renueves. Yo te pido, Espíritu de Dios, que hoy utilices este momento no solamente para predicar ni para informarnos, nos utilices en este momento para renovarnos. Pasa tu mano en este lugar, entra en las vidas y abre las mentes de tus hijos. Por favor, Señor, y a quien necesita renovarse contigo, te pido en el nombre de Jesús que hoy hagas algo. Llévalo a tomar una decisión el día de hoy. A quien está renovándose con alguien, que con su hermano de la iglesia, con su esposo, con su esposa, por favor, en el nombre de Jesús, trae una renovación de conocimiento en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Si entramos en una renovación, entramos en una etapa nueva en la vida. Si entramos en un quebrantamiento, entramos en una etapa nueva en la vida. Amén. Muy bien, lo voy a llevar a la segunda razón o la segunda característica de las personas que Dios usa. Dios usa a las personas que tienen propósito. Repita conmigo: Dios usa a las personas que tienen un propósito. Y quiero llamar a Linda para que suba y nos cuente un momento su propósito. Miren, le explico mientras que ella sube. Nadie y ni nada en el reino de los cielos ocurre
hasta que alguien no tiene un sueño, una visión o un propósito. Si usted quiere ser usado por Dios, tiene que tener un sueño, tiene que tener un propósito, tiene que tener algo a que aferrarse. Usted tiene que tener, no solamente nos falta con que nos hayamos renovado a nivel emocional, a nivel espiritual, que nos hayamos renovado con otros. Necesita soñar, necesita aferrarse a un sueño o a una visión. Es necesario. Y de hecho, los propósitos eternos son las respuestas y oraciones a oraciones que Dios hace. Miren, si quiere hacer una gran obra, si quiere que Dios lo use, si está buscando y si queremos ver, por ejemplo, las misiones, tenemos que soñar las misiones. Usted tiene que pensar. Ahorita ayer cuando estábamos hablando acerca del tema, yo pensaba, ¿cómo hago para implementar esto? Necesito llegar, necesito movilizar. ¿Cómo hago, Señor? Dame la idea, dame la estrategia, muéstrame cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque sé que todo sale de un sueño, de un propósito. Pero si usted como hijo de Dios no tiene propósitos eternos, entonces no vale la pena vivir. ¿Por qué? Porque los propósitos terrenales se van, se deterioran, se acaban. Y quiero decirle una cosa, dejan insatisfechos a la gente. Una de las razones por las cuales somos tan insatisfechos como creyentes es porque vivimos por los propósitos terrenales que no sirven. Son propósitos de tener una casa, vale, listo, de tener un esposo, de tener una esposa, de casarse, de ciertas cosas que muchas veces son buenas, o simplemente de vivir un rato bien. Y vivimos la vida cristiana de esa manera. Por consiguiente, cuando salimos, así salgamos energizados, así salgamos deseando, así salgamos corriendo de este lugar, animados, todos contentos, el propósito se cae en 2 semanas. ¿Sabe por qué? Porque no era un propósito eterno. No era un propósito eterno. Pero si el propósito al que usted se aferra es eterno, usted puede soñar y nunca va a tener insatisfacción. Miren, las personas que viven por propósitos eternos son felices, felices y felices, aunque mueran. Usted ve la palabra de Dios y la escritura acerca de Esteban sonriendo cuando lo estaban apedrando. ¿Cómo puede ser una persona feliz a punto de apedrarlos y decir, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen? Porque sus propósitos eran eternos. Por eso le voy a preguntar a Linda de cómo fue en el caso de ella, cómo ella se aferró a los propósitos eternos. Yo quiero que ella nos encuentre porque ella es todo un modelo para eso dentro de la iglesia. Linda, por favor. Muchas gracias. Mi propósito en la vida es servir a Dios. Y una cosa que me ha ayudado mucho a mantener el norte y no desviarme de ese propósito es el sentido de pertenencia. O sea, mi casa, esta iglesia, es mi casa, es mi familia. Y otra cosa, el que las cosas que hago o en lo que sirvo, lo hago para Dios. Por ejemplo, siento mucho amor y respeto por mis pastores y mis líderes y soy obediente y siento mucha admiración. Pero todo lo que hago, cuando sirvo lo hago para Dios. Le hago una pregunta, Linda. Muchos de ellos no saben que tú eres odontóloga. Yo quiero, cuando yo tenía la conversación con ella, que tú nos expliques para ti qué es tu trabajo y qué es tu servicio. ¿Por qué es importante tu trabajo o cuál es más importante de los dos? Bueno, yo, como lo ha dicho David, yo soy odontóloga y yo sirvo, o sea, eso es un medio que Dios a través del cual me bendice, también sirvo. Me gusta mucho y lo hago con mucha dedicación, pero para mí servir al Señor es más importante que mi trabajo y ese es mi propósito. Cuando uno tiene un propósito eterno para vivir, el trabajo es simplemente un medio de llegar al propósito. ¿Qué hace ella aquí? Bueno, entonces voy a hacer esa pregunta. Entonces, ¿cómo te ha usado? La pregunta, Emma acaba de hacer la pregunta, ¿qué hace ella aquí? La pregunta que lo voy a mover un poquito para que entendamos. Entonces, debido a que tú vives por tu propósito, ¿cómo te usa Dios a ti aquí? Y ella tiene 2 cosas ahí que son muy, muy tenaces. Sí, pues Dios me permite servirle organizando brigadas, el Ministerio de la Limpieza, logística en CCI, venimos al Redil, todo esto.
y también en el ministerio, o sea, organizando en el Medio Oriente brigadas de salud para Marruecos. Yo os puedo decir con toda sinceridad que yo siento el mismo gozo, la misma alegría y la misma felicidad. Irme de aquí dándome una paliza limpiando el redil y en el coche, las que van conmigo lo saben, limpiando los baños, que venir de Marruecos habiendo atendido mucha gente. O sea, para mí, en lo que sirva es que me da igual. Yo siento la misma felicidad porque es el gozo que siento al hacerlo. Entonces, porque ella tiene un propósito eterno, a ella no le importa dejar de ser odontóloga y venir a limpiar. Pero la otra parte es que ella organiza toda una brigada, obviamente con el trabajo de muchos, pero organiza toda una brigada para movilizar gente allá. Yo les hago una pregunta, ¿no es eso muy extraño? Solamente uno encuentra este clase de ejemplo en la casa de Dios y cuando se vive por un propósito eterno. ¿Es así? Le damos un aplauso al Señor por Linda. Linda, gracias. Dios usa a una persona que tiene propósito. Vamos a Hechos capítulo 13, versículo 36. Escuche lo que dice. El propósito más grande, más excitante, que nunca pasa de moda, que está para siempre, es el reino de los cielos. No hay una cosa más bacana, más chévere que el reino de los cielos. Más guay, más guapa, más crazy. Escuche lo que dice Hechos capítulo 13, versículo 36. Y esto impacta la vida. Y yo le pido que absorba esto. Mire lo que dice. Porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su generación, durmió y fue sepultado por sus padres. ¿Qué hizo que David fuera utilizado tan grandemente? Vivió el propósito de Dios. Mira, no sé si en este momento estás pasando por un cáncer, por una dificultad en el matrimonio, por una situación económica, por nuestras luchas, por un encuentro con el pecado que estés teniendo, porque estás hasta aquí. Pero si te aferras al propósito de Dios, te voy a decir una cosa, vas a salir rápido, vas a pasarlo. Y aunque no lo pases, escucha esto, aunque no lo pases, va a ser irrelevante. Porque el propósito de Dios, aquellos que viven por Él, se tiene que cumplir en sus vidas. Miren, algo les quema por dentro. Yo entiendo a Linda, hay algo que quema por dentro. Uno se quema, hay algo que se enciende y uno solamente lo tengo que hacer. No sé, es algo que hay en mí. Es ese propósito eterno. Y ya no importa si está cansado, si no está cansado, ya no importa si tiene un trabajo muy guapo, y ya no importa, hay un momento donde no importa ni siquiera la tal apariencia ante los demás. No importa, me quema. No importa si lo hace uno, si lo hago yo, si lo hace el otro, pero estamos todos en medio de una situación donde Dios está creando y formando el reino de los cielos, construyéndolo, porque hay propósitos eternos. Y esa es la única manera de que usted se sienta satisfecho. Jóvenes, la única manera que ustedes se sientan satisfechos es que ustedes se agarren a un propósito eterno, que ustedes lo absorban y vivan para Él. El propósito de alcanzar a otros, el propósito de exaltar a Dios en la iglesia, el propósito de servirle. Solamente los propósitos eternos tienen satisfacción eterna. Denle un aplauso a Dios, por favor, ¿sí? Y solamente ahí podrás marcar la diferencia. Cierre sus ojos un momento. Espíritu Santo, yo te pido que en este momento traigas a la memoria de tus hijos el propósito de ellos. Llévalos a escribir para que están en esta tierra. Que ellos puedan en este momento contestar, cada uno de ellos: existo en esta tierra para esto. Te pido que ayudes a entender que familia, trabajo, dinero es simplemente un medio para llevar a cabo los propósitos eternos. En el nombre de Jesús. Muy bien, déjeme lo llevo al tercer punto. Se me agota el tiempo. Dios usa a las personas
que forman su carácter. Repita conmigo, Dios usa las personas que forman su carácter. De esto sabemos muchísimo como iglesia. Entonces, en el primer punto dije, el primer obstáculo de Dios soy yo. En este quiero decir, el primer obstáculo mío es mi carácter. Mi primer obstáculo es mi carácter. Es quién soy yo, es la formación de mi carácter. Y encontramos nuevamente en la palabra de Dios y en la iglesia gente que se dejó formar su carácter y Dios los utilizó. Y voy a darle dos ejemplos, uno de un mayor que es Nelson, y quiero llamar rápidamente a Sebastián, que es menor, un joven. Porque el joven dirá, yo no creo que yo pueda transformar mi carácter. Y voy a hacerles, vengan adelante, sí, los dos. Y voy a hacerles la pregunta, ¿qué fue lo que les pasó en su carácter? ¿Qué fue lo que les pasó en su momento? Va a ser muy rápido porque son dos en uno, pero necesito llevarlos a eso. Y voy a contarles cómo se forma el carácter. Entonces, Nelson, rápidamente te pregunto, ¿cómo fue que, en qué momento, cómo fue que tu carácter se formó o está siendo formado? ¿Cuál fue esa situación donde Dios utilizó o ha tenido que formar tu carácter recientemente? Bueno, la verdad que yo soy de las, digamos, víctimas afectadas de la gripe del COVID, ¿sí? O mejor diría yo, ese espíritu de enfermedad y muerte que Emma pudo identificar en nuestras vidas, ¿vale? Pues la verdad que yo sí fui muy afectado. ¿Y por qué yo entendí que era un espíritu de muerte? Porque me atacó en mi cuerpo, en mi alma y en mi espíritu, ¿vale? La parte más crítica fue la del espíritu, porque el 99% fue afectada. O sea, yo no quería orar, yo no quería leer la Biblia, yo no quería oír un devocional, las alabanzas me rechinaban en mi cabeza. O sea, yo no quería absolutamente nada. O sea, que un 99% del espíritu se me había apagado, ¿vale? ¿Y por qué digo 99? Porque hay un 1, porque el Señor siempre dijo que estaría conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces esa era mi esperanza. Solamente hasta el momento que, después de 25 días de pasarla muy mal, pues tuve un tiempo de liberación con Harvey, y solamente fue en ese momento donde realmente yo experimento cómo ese espíritu me suelta, ¿sí? Pero en mi vida regresa un gozo. O sea, la tortilla se volteó, ¿vale? Ya en mí había una cosa tan especial que yo, después de ese tiempo de liberación con Harvey, pues yo solamente terminé en llanto, dándole gracias a Dios, y todo esto que yo ya no quería, yo lo quería a otro nivel. O sea, yo quería más. Nelson, perdón, ¿y cómo fue que en eso, a través de esa enfermedad, tú tuviste que formar tu carácter? ¿Qué fue lo que hiciste en ese momento? Una llamada de Harvey, ¿qué fue lo que pasó en ese momento que hizo que tu carácter fuera formado? ¿Cuál fue tu decisión? Para mí el Señor formó mi carácter en obediencia, ¿sí? Porque llevamos 25 días, tal vez Harvey tratando de quedar conmigo para orar y yo siempre sacando el cuerpo, ¿sí? Y esa obediencia, o sea, la verdad que es, o sea, no es que no haya sido obediente, porque he tratado de ser obediente, pero tenía una obediencia, como siempre Harvey me la ha trabajado, muy religiosa. Entonces simplemente era una obediencia, ya no era por cumplir al mandato del pastor, al mandato de Nathan, de Jonier, de Emma, sino una obediencia por amor a Dios y a su palabra. Ok, iglesia, aquí viene la gran pregunta. ¿Cómo te ha utilizado Dios después de esa decisión de formar el carácter? Y yo quiero, no esperen algo supremamente grande. Yo lo que quiero llevar es a que cada uno de nosotros al final pueda hacer un movimiento muy sencillo, un pequeño paso. Solamente voy a hacer esto para formar mi carácter. Pero quiero que lo escuchemos de él, solamente una respuesta tan sencilla de parte de Dios. A partir de trabajar este carácter en obediencia, pues yo experimento cómo el Señor me da a mí como más entendimiento de su palabra. O sea, ya la palabra de Dios para mí se volvió muy clara. O sea, ya las dudas desaparecen y yo todo lo que encuentro, todo lo que leo, para mí es clarísimo, ¿sí? Y por otro lado, parece que el Señor me utiliza, o sea, que el Señor me da como, o sea, me respalda, digamos, en el sentido de mi liderazgo
con mis discípulos, parece que como que les llego mejor, parece que ellos como que les llama más, como que quieren más. O sea, como que el Señor hace algo para que en ellos haya un nuevo sentir, como con ganas de más. Ok, muchas gracias, Nelson. Un aplauso, Señor, por la vida de Nelson. Una de las cosas bonitas es que cuando trabajamos el carácter, no para nosotros, sino para Dios, Él de alguna manera después, al principio dijo, yo no quiero trabajarlo, me duele, se me dificulta, y quizás es lo que está pasando a alguno de los que está sentado allí, diciendo, yo no quiero, es que me siento obligado. Y al trabajar el carácter solamente, Señor, mira, lo voy a hacer por ti. La respuesta es muy fuerte. Dios me sorprende de Él, y aunque es una respuesta para muchos muy sencilla, no, uno sabe como cuando uno lidera o cuando uno está trabajando con gente, y uno sabe cuando está seco y cuando después de que algo pasó del Señor, uno se renueva y algo pasa. Dios usa a las personas que forman su carácter. Bueno, le pedí a Sebastián porque es un chico joven y porque quiero que los jóvenes entiendan esto también, y vive acá en el Redil. Entonces, Sebastián, ¿cómo ha sido ese formar de carácter? Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias y nada, ha sido un proceso complicado, ¿no? Entre todo lo que cabe. La verdad es que el Señor durante todo este tiempo, incluso antes de haber venido aquí a vivir al Redil, sí es verdad que me hizo pasar por un tiempo en el que atacaba mucho la parte del orgullo, el rechazo, lo que viene siendo también los faltantes, todo. Y pues yo no, por mi orgullo y por mi terquedad, no quería, y de hecho no creía en que necesitaba una sanidad. Yo he creído en Dios, yo prefería buscarle, y una cosa que me dolió muchísimo, la verdad, fue que antes de venir a vivir aquí al Redil, fue que me había mandado a congregarme, y era algo que me costaba bastante, también por lo del orgullo, ¿no? Y bueno, el Señor pues puso en mí el querer venir mediante sueños. Antes de saber de esto, había venido de pequeño, pero no me acordaba cómo era el Redil, tal, y pues vi que había algo importante detrás, y fue que era un propósito, ¿no? Porque gracias a Dios pues puso delante de mí compañeros, gente que conocía, que no tenía nada claro su propósito en la vida y que pensaban que simplemente vivían para morir. ¿Y cómo lo trabajaste? ¿Qué te tocó hacer? ¿Dónde vivías? Vivía en Suecia. En Suecia es un lugar bastante pues frío en cuanto a la calidad de vida muy buena, tal, pero la gente necesita. ¿Y cómo lo trabajaste acá? ¿Qué fue lo que te tocó con Johnny? ¿Qué es ese trabajar? Yo lo que quiero es que entendamos qué es ese, cómo se forma ese carácter. ¿Qué era lo que hacías? Sí, pues, cuando estabas deprimido, él estaba deprimido. Voy a hacer unas palabras de lo que él me dijo porque él se nos va enredando. Sí, y le pegó a una cosa, quería irse, no, se encerraba. Pero ¿qué te decía Johnny? ¿Qué era el trabajar? Trabajar sobre todo lo que viene siendo el orgullo, y el Señor pues como que me indagaba mucho en el mantenerme pues buscándole en su presencia, y sobre todo humillarme. ¿Cuánto tiempo duró eso más o menos? ¿O ha durado? Porque todavía sigue mantiene, claro, pero por ahí entre 1 año y medio, 2 años he estado trabajando mucho esa parte. Vale, mi pregunta es esta. Entonces, ojo, que esta es la parte que nos interesa a todos. Ahora, ¿cómo te usa el Señor? ¿Qué cosas ha hecho el Señor? No espere que este hombre esté en una iglesia por allá él está en su proceso. Cada uno tiene que hacer su proceso. ¿Cómo te usa el Señor ahora? O sea, ¿qué está haciendo Dios por haber trabajado ese carácter? Sí, pues tal cual como me prometió el Señor, la verdad es que me agradezco por eso, que me ha dicho que no temas por mi juventud, independientemente de lo que pase, que esté con Él, para que pues abra el camino a más jóvenes que están perdidos y que no saben la verdad qué hacer con su vida, y poder incluso ser un ejemplo para que ellos mismos puedan encontrarse con Jesús y tener una relación con Él. Muchas gracias, Seba. Denle un aplauso, Señor. Gálatas 4:19. Ojo, Gálatas 4:19. Mire lo que dice, lo leyó Enrique esta mañana. Oh, hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolor de parto por ustedes, y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Quiero que piensen esto. Uno piensa hasta que el carácter de Cristo sea formado, pero creo que hay una cosa más fuerte. Hasta que Cristo, o sea, el mismo Pablo tenía que sufrir por su propio carácter,
para que los demás sean formados. Lo voy a repetir. Esto es otro contexto de este versículo. Al final, cuando uno predica sobre este versículo, dice hasta que Cristo sea formado, para que Cristo sea formado en ustedes. Pero quiero decirlo bien, o de una manera diferente. Hijos queridos, dice, siento como si volviera a sufrir dolores. El carácter de Pablo tenía que ser formado para otros. Entonces, se lo digo de esta manera: Dios nos va a usar si formamos nuestro carácter para otros. Si usted sufre dolores, y seguramente Sebastián en medio de un golpe, seguramente Jorge en medio de esa situación difícil dice: yo no quiero más, apárteme de mí, y me llamen y de alguna manera me digan y me obliguen, tengo que orar, tengo que hacer esto. Eso sería fatal para él, pero es la única forma como Dios lo usó. Y después, ¿qué hace? Dice, siente como si Dios le hubiera hablado, continuamente le habla para que otros puedan alcanzarlo. Amén. 4 razones o formas de formar su carácter. Vaya conmigo. 1, usted tendrá que decidir. Escríbalo allí. Si quiere que Dios lo use, usted tiene que decidir. 2, si quiere que Dios lo use en cuanto a su carácter, renuncie. 3, practique. Tiene que continuar. Usted primero: decido, yo renuncio y me pongo a practicar. Señor, no soy capaz, no soy capaz. Quizás en ese año a Sebastián le dijeron: es que no dejas el orgullo. Cristina venía hablando que un año antes de que Paz fuera arrebatado, ella venía trabajando en su corazón, pum, pum, duro, 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 para que Dios en algún momento pudiera hacer algo más. Y quiero decirles una cosa, mire, iglesia, no es fácil. No es fácil. Si quiere que Dios lo use, muchas veces, la gran mayoría, es difícil. No es fácil. No es fácil enfrentar hijos, no es fácil enfrentar matrimonios, no es fácil enfrentar situaciones, no es fácil enfrentar un pecado. No es fácil y requiere carácter, requiere tiempo. Anote, la última parte que requiere el carácter es tiempo. Primero, decisión, renuncie, practique, inténtelo, no puedo, inténtelo. Y luego, si quiere que Dios lo use, necesita darle tiempo. Me apasiona, porque lo de Jorge fue un día o 2 semanas. Lo de Nelson fue un día o 2 semanas, pero lo de Jorge fue un año. Jorge, vete, por favor. Sebastián. Jorge, ¿quién es Jorge? González, que estuvo aquí predicando, me tiene enredado ahí. ¿Le firman los libros a mí? No, bueno. El cajonero rojo. Oramos. Cierre sus ojos, solamente un segundo, ¿sí? No quiero que esto se alargue. Espíritu Santo, muéstranos. Hoy simplemente decidimos, en el nombre de Jesús. Decidimos, Señor. Por favor, forma nuestro carácter. Por favor, Señor, acércate a nosotros y haznos entender. Si formas tu carácter, le vas a dar a Dios más capacidad para usarte. No tengas temor, por favor. Si formas tu carácter, si hoy tomas una decisión, vas a darle más capacidad a Dios para formarte, para usarte. Lo voy a llevar al 4 punto. El 4 punto es: Dios usa a las personas que están dispuestos a arriesgarse. Repita conmigo: Dios usa a los que se arriesgan. ¿Alguna vez ha visto o ha puesto usted su vida en peligro? Cuando sale uno a evangelizar, vuelve uno con una cantidad de adrenalina, uno se siente feliz, expuso su vida para eso. Ahora quiero que vayamos un momento a un ejemplo, y es el de Alan. Alan, por favor, acércate. Nuestro concepto, antes de que Alan nos cuente un poco y cómo él dispuso o cómo se arriesgó para el Señor. Y quiero animar a algunos, porque el caso de él, aún siendo pastor, sigue siendo un caso de contraste muy interesante. Y escuchen lo que le voy a explicar primero. La gran mayoría de personas quieren mantener el status quo y no se quieren arriesgar. Y muchas veces, ¿sabe qué? Pensamos que el concepto de fidelidad, decimos yo quiero ser fiel a Dios, tiene que ver con mantener la palabra. Pero en la parábola de los 10 talentos nos damos cuenta que fidelidad a Dios
es tomar riesgos. Recuerde que Dios le había dado a uno 3, a otro 5, a otro 1. Y cuando ellos se arriesgaron a entregarlo, dice la Biblia que les llamó fieles. Sin embargo, al que no se arriesgó a entregar ese don, le llamó un siervo malo. Y yo quiero que veamos la fidelidad desde otro punto de vista. Fidelidad es creerle a Dios. Fidelidad no es solamente guardo lo que tengo. Fidelidad es ser capaz de entregar a Dios y tomar riesgos por Dios. Y nos dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 15, versículo 25 al 26. Mire lo que dice. Así que decidimos, escúchelo iglesia muy bien, después de llegar a un acuerdo unánime, esta era la iglesia, enviarles representantes oficiales junto con nuestros amados Bernabé y Pablo. ¿Quiénes? Mire, Dios los utilizó grandemente con la iglesia en ese momento, pero note por qué los utilizó. Quienes han arriesgado la vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo y Bernabé estuvieron dispuestos y Dios los utilizó porque arriesgaron su vida. Si usted no arriesga su vida para el evangelio, Dios no lo va a utilizar. Usted se quedará un cobarde para toda la vida. Pero si usted arriesga lo que tiene, usted va a ser encontrado fiel. Fiel no es el que guarda, fiel es el que arriesga. Y saben, muchas personas no son fieles y no arriesgan porque tienen temor a colocarse metas inclusive. Hay algunos de los que están aquí que no se colocan una meta. Por ejemplo, hoy tiene usted que salir con una meta y decir, bueno, hoy voy a orar, o de ahora en adelante por la próxima semana voy a orar a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana. Voy a comenzar a dar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, me voy a meter en esto, voy a hacer. Tiene que arriesgarse. El que no se arriesga es cobarde y es infiel. Es muy interesante ese concepto. Voy a comentarle a Alan, porque es un testimonio fresco de hace muchos años, que nos cuente cómo Dios lo usó, o más bien en qué arriesgó su vida por el evangelio. Muy rápido. Bueno, ante todo, mi vida antigua era de la calle, de la droga, del alcohol, de la rumba, de la fiesta. Y no solo eso, pero era del trapicheo de la calle, de hacer dinero, y no me iba mal, me iba bastante bien. Sí, me iba bastante bien, no me puedo quejar. Bueno, regular. Y tuve unos riesgos, pero a mí me encantaba esa forma de vivir. Me encantaba el riesgo, me encantaba el peligro. Me ponía caliente. Pues mire, no me fue bien porque no llegué a ser millonario. Pero bueno, pero llegó el día el que de eso, el que yo vivía, del trapicheo, me robaron y estaba en deuda grandemente con una persona, la cual me mandaron a recoger, me mandaron a buscar, estaba yo escondido y había una oportunidad de poder salir de ese peligro, y era encontrar la persona que me robó, y lo encontré a esa persona, lo ubiqué en Londres, y Pat me ayudó en este proceso. A pesar de estar aquí un año, yo estaba en esa lucha, y en ese momento yo fui donde Pat, le dije, Pat, ya tengo al Gil, ya tengo a esa persona el cual me puedo quitar este problema de encima. Dios es bueno, le dije, y me dice, Alan, ¿qué haría Jesucristo? Ay. Y yo le decía, no haría eso, no lo entregara, no. Entonces en ese momento tenía que tomar una decisión. Llamé a mi amigo y le dije, pana, no haga nada, déjalo. La persona se enojó conmigo porque lo tenía ubicado, lo buscó, lo tenía ahí fichado, y ya le vamos a echar mano. Él iba a ganar también, como yo iba a ganar una deuda de encima, pero tenía que tomar una decisión, y Pat me dijo a mí, ¿qué vas a hacer? Pues créele a Cristo. Y en ese momento, yo creo que ese fue el momento determinado de mi conversión. Le creí a Cristo y lo solté todo. A los días de esa decisión de arriesgarlo, arriesgué mi vida porque tenía miedo
tenía un miedo por encima porque dije, ahora, ¿qué voy a hacer? A los días, la persona que me estaba haciendo la persecución, que me estaba haciendo la vida un poquito difícil, muy difícil, tuvo un accidente y murió, de lo cual murió la deuda. Y en ese momento, sí, así es, murió una deuda, la cual me quitó un alivio de encima y ahí dije, ahora Dios sí es bueno. Ahora, la pregunta que nos hacemos o le hacemos a él, si su vida se mejoró inmediatamente, si su vida cambió y al arriesgar su vida pasó y se volvió todo color de rosas y Alan comenzó hacia arriba. ¿Es eso así o cómo fue? Sí, en ese momento pues tenía una nueva vida, tenía un vivir, un existir. Ya podía tener un Facebook, una página de Facebook. Antes no, antes yo andaba con un pasaporte falso y yo andaba escondido, pero fui libre. Y en ese momento ya todo empezó a cambiar, tenía una nueva vida, tenía un nuevo hogar, podía ser un padre, sabía quién era un padre para poder, Dios me regaló nuestros hijos. ¿Y cuánto te tomó eso? No quería venir en un momento dado por arriesgar su vida porque tenía miedo. Lo que quiero decir, Alan, Sí. es que cuando arriesgamos nuestra vida no es... Dicen que la capacidad de liderar es no mostrar el miedo que uno tiene. No tenía miedo, sí. Y en Semana Santa tenía miedo. La última vez Pero me arriesgué. Entonces, Tenía miedo, pues me arriesgué. ojo. Entonces, miren, quizás hay alguien aquí que esté en una situación parecida, o quizás hay alguien que esté en una situación de pecado, quizás hay alguien que tiene una situación en la que tenemos pavor de enfrentar. La única manera que Dios nos va a usar es lo que dice ese versículo: arriesgaron su vida por Jesús. Él no cambió de la noche a la mañana. Él tomó una decisión y al día siguiente está en ello. Sigo ahí. Y pasaron mucho tiempo y muchas pruebas para hacer y para inclusive que Dios le abriera, porque el contraste de misionero, siempre todo el mundo piensa que tiene que venir de una vida supremamente arreglada y religiosa, pero al contrario, eso es lo que Dios hace. Cuando arriesgan su vida para el Señor, entonces Dios los puede utilizar en otras cosas. La pregunta no tenemos ni que hacer la pregunta, es obvia. ¿Cómo Dios lo usó después de haber arriesgado su vida? No al año, no al día siguiente, ojo, porque algunos creen, no, yo la arriesgué ayer, usted me tiene que dar esto. No, Dios no es así. Es más bien, yo arriesgué mi vida y con los años su vida fue cambiando. Denle un aplauso al Señor por la vida, ¿sí? Entonces, vamos a Proverbios 29-25 y ya tengo que volar. Dice, el temor humano es una trampa. El temor humano es una trampa. El temor humano es una trampa. Si usted no arriesga su vida, si el hombre que estaba aquí danzando, bailando, no arriesga su vida para hacerlo, para venir, si la jovencita que tiene que salir aquí a danzar no arriesga su vida por eso, simplemente por arriesgar, si no arriesgamos nuestra vida en la calle, si yo no arriesgo mi vida como esposo para decirle a mi esposa esto no está correcto, si yo no arriesgo, la mamá no arriesga su vida como mamá a decirle al niño, no me importa perder inclusive la popularidad contigo, pero tiene que ser así, no vamos a ser usados por Dios. Si quieres que Dios te use, necesitas arriesgar tu vida. Y por último, en quinto lugar, Dios usa a una persona que se compromete. Alba, alcánzame por favor, ¿sí? Dios usa a una persona, acércate, que se compromete. El mayor fracaso de una persona es cuando no se pone metas. Miren, muchos dicen el fracaso es caer, el fracaso es no alcanzarlo, el fracaso es no llegar, pero el verdadero fracaso es no intentarlo. ¿Cuántos de ustedes están aquí que quieren servir al Señor, no lo intentan? Y quedan intentándolo y les da miedo. Les da miedo preguntar, les da miedo insistir, les da miedo ir, les da miedo intentar que Dios los utilice, les da miedo cambiar su status quo porque es más confortable así. Les da miedo tomar un riesgo de perder, les da miedo un riesgo de hacerlo mal. ¿Y qué más da si lo hace mal?
desde que usted esté tomando un riesgo y enfrentando su vida. No importa, tome el riesgo aunque lo haga mal. Mire, si tengo la oportunidad de parte de Dios, quiero tomar el riesgo. Y si me sale mal, Señor, no lo sé, pero yo quiero tomar el riesgo. Por eso quiero llevarlo al quinto punto. Dios utiliza una persona o usa una persona que se compromete. Y quiero que Alba nos cuente un momento, en su momento de compromiso, porque es un momento que vivimos en la iglesia y quiero preguntarle cómo fue que ella se comprometió con Dios. Muy rápido, dale. Bueno, trataré de ser muy rápida. Fue en un campamento de jóvenes donde me invitaron y hablando con David, contándole pues muchas cosas que pasaba en mi vida. Él me dice de repente, ¿por qué no le das un año al Señor? Puedo decir honestamente que no entendía qué significaba eso, pero lo que sí tenía muy claro era que no iba a estar peor de lo que estaba en ese momento. Yo venía de depresión, yo estaba con pastillas, yo misma me las mediqué para dormir, bebía un poco más de lo que debía. Y yo sabía, aunque aparentemente era muy normal todo, yo sabía que no me sentía bien, yo no estaba a gusto, no estaba contenta, no era feliz. Para la gente era normal mi vida. Vivía en una casa que no tenía ventanas, que después Sandy fue la que me hizo caer en cuenta que eso no estaba bien, para mí era completamente normal. Y cuando él me lo dice, ahí hablando a la madrugada, yo le dije, ok, aunque no sabía en qué me metía, la verdad, pero no iba a estar peor de lo que ya estaba en ese momento. Estábamos hablando y le dijimos, Alba, ¿por qué no tienes un año para el Señor? Enfócate este año en el Señor, comprométete. Eso no significaba que ella tuviera que dejar de trabajar, que tuviera que dejar su casa, sino que todos sus esfuerzos durante ese siguiente año iban a ser enfocados en Dios. ¿Hace cuánto fue eso? ¿Cuántos años tenías? Bueno. 25, sí, más o menos hace 12 años, ¿no? Algo así. Vale, hace sí. 12 años, estaba deprimida. Gracias. 27, hace 2 años. En ese tiempo sí, yo seguía trabajando normal, me escondía, me desaparecía de los pastores, de los líderes, de David, de Sandy, pero yo siempre tocaba. Siempre volvía y decía, me comprometí y pasando el tiempo nos preguntamos por qué le había pasado y ella sacó a relucir esa conversación y es que yo me comprometí un año con el Señor, aunque tuvo bajas y aunque tuvo subidas y bajadas. Ahora, quiero que escuche esto. ¿Y cómo crees tú que te ha usado Dios después de eso? Bueno, pues por mi depresión y todo lo que yo vivía emocionalmente, yo creo que nunca me hubiera casado porque pues tendría que estar un poquito cuerda y sana para que alguien se casara conmigo para empezar. No creo que sí, porque imagínate. Bueno, Dios me permitió ser mamá y una mamá centrada. Bueno, yo quiero decir eso porque en mi familia hay depresión y es depresión medicada. Y yo no me medico, a mí el Señor me sanó mi mente. Entonces, y bueno, me llevó a Marruecos, me ha permitido estar en el Ministerio de los Niños, venir aquí, he viajado, no, pues me dio una vida completamente. Gracias. Gracias. Ahora, entonces, mire, un año de compromiso. Sin embargo, tiene que contar. Su mamá está pasando cáncer en este momento y es un cáncer fuerte, ¿no? Y pues ella está viviendo conmigo y yo digo, si en ese momento yo no hubiera tomado esa decisión, yo después, 12 años atrás, cuando ella está en su cáncer terminal y necesita todo el que la cuide, el que le ayude, todo lo que estaba haciendo no lo hubiera podido hacer porque yo estaría igual que ella, mal. Aunque Dios nos use, aunque seamos renovados, aunque tengamos propósito, aunque formemos el carácter, aunque me arriesgue, hace Semana Santa, aunque en este momento y ella se haya comprometido, no quiere decir que no sigamos teniendo dificultades. Las marcas están en cómo construimos el reino. ¿Cómo está usted construyendo ese reino? Esa es la marca. Y eso es lo que queremos dejarle, que usted se quede entendiendo, Dios utiliza a. Eso es lo que queremos que la iglesia sea proyectada en los días siguientes.
porque vamos vamos a ver situaciones donde... Un aplauso, Señor, por además. ¿Sí? Vamos a ver situaciones donde encontramos hijos que se van de casa, encontramos dificultades, encontramos, quizás no tenemos descanso, quizás tenemos que pasar por enfermedades, quizás en esas enfermedades se pase algo en la familia, quizás pase lo que pase, quizás no estemos en acuerdo. ¿Saben? Vamos a tener, si queremos construir el reino, que tener estas 5 cosas, pero entender que ahí no acabamos la batalla. Quiero invitarlo a un año de compromiso. El siguiente año, Dios nos va a llevar a un nivel más, porque cada año Dios la iglesia no es una organización, es un organismo y crece. Pero quiero decirle una cosa, este año vamos a necesitarlo más. Este año vamos a necesitar que usted coja su llamado. Este año vamos a necesitar que el reino de los cielos va a necesitar que usted se trasnoche, que usted se ponga los pantalones como papá. Este año el reino de los cielos necesita que usted deje su pecado, que renuncie al homosexualismo, que enfrente sus mayores temores, que se renueve su matrimonio. Este año vamos a necesitar que Dios vuelva a hacer toda la obra en nosotros, que nos volvamos a renovar. La historia de Cristina es una historia que quizás sucederá en la renovación en otro aspecto con otra persona, la de Alba, la de todos nosotros. Somos tan iguales, estamos en la misma situación. La única diferencia es nuestro compromiso con el reino de los cielos. Quizás usted esté hoy en un lugar de autoridad en su trabajo y usted tenga un puesto muy grande. No se le olvide lo que hace Linda. ¿Cómo ella puede venir y decir, me encargo de limpiar todo? El reino de los cielos nos deja boquiabiertos, iglesia. No es lo que esperamos nosotros. Entonces, quiero que hoy tome un paso de un año. Y no le estoy hablando de sus emociones, le estoy hablando a su decisión. Tome un paso. Si usted está en el mapa que hemos visto de crecimiento y no tiene voy a empezar con los mayores. Si usted es líder, este año comprométase con ese liderazgo. Inscríbase a algo más. Inscríbase a misiones. Un año. Si usted está en una célula pero no sirve, hoy inscríbase a un curso de servicio. Acérquese a su pastor. Digo, hoy me comprometo. Si me regala la alabanza o el que nos vaya a acompañar, hoy inscríbase a servir. Propóngase este año, hoy voy a servir. Todo este año voy a estar sirviendo. Tan pronto llegue a Londres, tan pronto llegue a Madrid, estoy en una célula, ya puedo servir. Quiero comprometerme. No hacerlo a su manera, a que lo utilice Dios. Me encantaría pensar con 200 personas que se comprometieran hoy de toda la iglesia, en todos los campuses que tenemos en este momento, que se comprometan a servir. Pero si usted no está en una célula aún y ya hizo Conéctate e hizo Sanidades, yo lo quiero invitar a que se conecte y haga y se meta a una célula. Inscríbase a una célula. Los que son nuevos y acaban de llegar o ya hicieron y llevan aquí 3, 4, 5 meses, 6 meses, un año, este es el tiempo que usted se inscriba. El reino de los cielos lo está llamando. Pero si usted no ha hecho y acaba de llegar y está invitado inclusive y apenas está recibiendo a Cristo y apenas se pregunte qué es esto, hay un curso que se llama Conéctate y quiero invitarle a que se meta, a que se inscriba. Pero no deje pasar este redil sin salir, sin que usted no le dé algo al Señor más, aparte de lo que vamos a hacer ahorita de los papeles que usted tiene que entregar en su compromiso. Quiero que se ponga en pie un momento, ¿sí? Y vamos a orar. Y me gustaría llamar, no al frente, pero ahí donde están esos corazones, en este momento, a un compromiso. Cierre sus ojos mientras que meditamos en esto.
¿A qué lo está comprometiendo Dios? ¿A qué lo está comprometiendo Dios? Señor, yo quiero ser usado. Yo quiero ser usado, Señor. Pero no solamente en las naciones. Yo quiero ser usado en mi vida por ti. Yo quiero ser útil en tus manos. Al escuchar a estas personas que me inspiran, Señor, en testimonios tan normales, en vidas tan normales, me inspiro yo. Me has mostrado esta semana las naciones, pero también me mostraste mi familia y también me mostraste mi propia vida. Y aquí estoy, Señor, humildemente vengo delante de ti para practicar la sujeción a ti, Señor. Señor, tenemos un año maravilloso delante de ti. No porque sea post-COVID o antes del COVID, sino porque tú estás en él. Tenemos un año donde tú sigues extendiendo tu reino. Y tenemos un año delante de nosotros donde nos vuelves a decir: vuelvo pronto. Donde quieres una iglesia preciosa, donde quieres una iglesia sujeta, formada para ti. Y muchos de los que hay aquí ni siquiera saben que han sido llamados por ti. Pero los más recorridos ya lo saben, que tú eres el Dios de esta iglesia, que tú eres el Señor de esta casa y que tú estás llamando. Y yo te pido que nos des 200 comprometidos, 300, 500, los 700 que hayan, los que hay online, y digan: me comprometo contigo, aún a escondidas, como aquellos 7,000 que le dijiste a Elías. Tengo 7,000 que todavía están de rodillas. No pienses que estás solo. Y yo te pido que inspires a este pueblo en este momento, Señor, a construir y a edificar el reino de los cielos. Y oro, Señor, por ese compromiso, por el que acaba de llegar, Señor, que entre, conéctate, que se conecte, Señor, que cada uno dé un pequeño paso, que tú coloques hoy en el corazón cuál es mi siguiente paso. Y ciertamente hay tareas muy grandes, pero tú quieres que vayamos paso a paso contigo. Tú quieres que, comprometiéndonos, nosotros demos los pasos que tenemos que dar. Por eso oro en el nombre de Jesús por una iglesia renovada. Oro, Señor, danos una iglesia renovada. Danos una iglesia que tiene claro su propósito. Pídele allí donde estás. Dame una iglesia, danos una iglesia, Señor, que forme su carácter para ti. Danos una iglesia que tome riesgos internos y externos, riesgos por dentro, Señor. Danos una iglesia, Señor, que se comprometa al día de hoy, aunque tengan temor a fallar. Pero, Señor, danos una iglesia que esté inspirada, que se despierte, que se levante, que se movilice, que se unja, que entre en fuego. Enciende las calderas de tus hijos, sus hogares. Vuelve la iglesia al hogar. He decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. Yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido
seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. No vuelvo. Fortalece, Señor, nuestras almas. Fortalece las estructuras de tu iglesia. Que tengamos más capacidad. Pero que esos llamados que tenemos para la gran comisión vengan acompañados de carácter. Oramos para ver esos llamados llenos de deseo y de pasión. Una iglesia que pueda cantar lo que estamos cantando. Dios te bendiga. Mis ojos puestos en Jesucristo. Mis ojos puestos en Jesucristo. Mis ojos puestos en Jesucristo. No vuelvo a Yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Señor, gracias por los gigantes como Chris, como Linda, como Nelson, como Sebastián. Gracias por los gigantes como Alan, como Alba. Pero gracias por los gigantes que se levantan en medio de tu pueblo a tomar pequeñas decisiones. Gracias porque se levantaron a encender sus casas, su hoguera y su altar, a construirlo en su casa y fuera de su casa. Aquellos que construyeron el reino de los cielos sin importar lo que viniera al frente, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga.